He dedicado toda mi vida a construir un hogar, y bastó con un suave portazo para entender que ya no formaba parte de la familia. Me llamo Eliza Thompson, tengo 74 años, y he vivido en esta casa durante más de 4 décadas. Hartford, colgada en las paredes, cada crujido bajo las tablas del suelo, guarda el eco de una vida construida con amor, sacrificios. Aquí criamos a nuestro único hijo, Brian, mi marido John y yo. Pero llegó un día en el que todo aquello pareció no valer absolutamente nada. Era una tarde tranquila. La luz del sol se colaba tamizada por las cortinas del salón. Llevaba una bandeja con café y unas pastas hacia el despacho de John, donde Brian y su mujer, Danielle, me esperaban supuestamente para hablar de asuntos del testamento. O eso me hicieron creer. Al llegar a la puerta, fue Brian quien se interpuso. Me bloqueó el paso, erguido, inexpresivo, como si repitiera un guión ensayado. «Esto es un tema de familia, mamá», dijo sin titubeos. «Ya te contaremos luego», parpadeé. Al principio sonreí, creyendo que era una broma pesada, pero su rostro no se inmutó. Ni una chispa de ternura, ni rastro de duda. Con una calma escalofriante, cerró la puerta en mis narices. Mi Queen Ali, sola en el pasillo. 4 décadas de amor, de entrega, de maternidad, reducidas a una despedida cortés. Ni siquiera me concedieron la dignidad de estar presente. Permanecí inmóvil, rodeada por retratos familiares que yo misma enmarqué Cold White Day, navidades cocinadas con esmero, cumpleaños organizados con ilusión. Y sin embargo, en ese instante, su definición de familia ya no me incluía. Aquella fue la primera grieta, el instante exacto en el que comprendí que el amor no siempre es un escudo, aunque también puede ser una venda. No, grité, no lloré. Fui a la cocina, dejé la bandeja sobre la encimera y me serví una taza de té. Intenté que las manos no me temblaran, pero por dentro. ¿Algo se irrumpió? ¿O quizá algo despertó? Ya no era tristeza ni soledad, era filo, y no pensaba desvanecerme en silencio. Conocí a John. En el verano del 73, Ango tenía 22 años y llevaba un vestido de algodón amarillo que había cosido yo misma. Me dijo que parecía un rayo de sol. Desde aquel día, así me llamaba su rayo di sol. Incluso en sus últimas semanas, cuando apenas podía hablar, buscaba mi mano y susurraba Sig brillando, Sunshine. Construimos esta casa con nuestras propias manos. Empusimos las baldosas de la cocina, pintamos las paredes del dormitorio un sábado cualquiera, mientras sonaba la radio. No era una casa, era nuestra historia, escrita en madera, en pintura y en carcajadas. Brian fue nuestro milagro. Tras años de intentarlo y una gestación complicada, al fin lo tuve en brazos. Tenía miedo de pestañear y perderlo. Le dimos todo lo que teníamos. Cuando quiso ir a la escuela de negocios, hipotecamos la casa para ayudarle. Más adelante, al montar su primer negocio, tiramos de la jubilación de John sin decir una palabra. Nunca llevamos cuentas, nunca pedimos nada a cambio. ESO, Hack and Loss. ¿Padres? No lo repetimos tantas veces. Y por un tiempo, nos hizo sentir orgullosos. Venía en vacaciones, traía a Daniel a las cenas familiares, me mandaba flores por mi cumpleaños, pero poco a poco, todo empezó a enfriarse. Las llamadas se hicieron breves, los abrazos vacíos. Las charlas eran casi siempre sobre números, horarios, agendas. Incluso el concepto de familia empezó a parecer algo que debía organizarse. Como una reunión más. Ann me decía que era el trabajo, que ya llamaría. Las madres hacemos eso. Justificamos el silencio, alimentamos la esperanza y seguimos creyendo que el amor sigue ahí, aunque no se diga John. Y entonces, John enfermó. Cáncer de páncreas. Rápido en Krillin. Desde el diagnóstico al adiós, pasaron menos de 10 meses. Yo estuve con él cada segundo. Pero Brian aparecía cuando podía. Siempre con el portátil bajo el brazo, siempre enviando correos, siempre hablando en susurros con Daniele por los pasillos. Y entonces empecé a preguntarme, ¿che, habíamos criado? Era una de esas tardes en las que la luz del sol se cuela por las ventanas en líneas oblicuas, pintando la mesa de la cocina con sombras tranquilas. John estaba más delgado que nunca. Le temblaban ligeramente las manos cuando estiró los dedos para rozar los míos. «Elisa», murmuró, «necesito hablar contigo. Algo importante». Pensé que mencionaría un nuevo tratamiento. Quizá preguntaría por la medicación contra el dolor. Pero me miró fijamente a los ojos y dijo, «He cambiado el testamento». Me quedé inmóvil. La garganta me ardía. «Brian», susurré en John, asintió con tristeza. «Ha cambiado. No te mira como un hijo, mira a su madre».
Ann intenté defenderlo, encontrar una excusa, pero John negó suavemente con la cabeza. Él y Daniel, he oído cosas, conversaciones que no sabían que estaba escuchando. Hablan de dinero, de la casa, de lo que vendrá después. Ann quise convencerme de que era el duelo, que la pena retuerce las palabras y confunde las intenciones. Pero John ya lo había descifrado todo. Está posicionándose, dijo sin rodeos. Tienes que estar preparada. Prométeme que cuando yo ya no esté, no te dejarás aplastar. Ann asentí, aunque en realidad no comprendía del todo. Oh, Quiza, no. Quería hacerlo 2 semanas después, mientras yacía en la cama, más débil que nunca. Me cogió la mano y depositó algo en mi palma, una pequeña llave de latón. Solo cuando me haya ido, susurró. Sabrás cuándo. No hice preguntas. Me incliné y le besé la frente. Me quedé a su lado hasta que se durmió. Cuando John falleció, la casa se convirtió en un museo. Sus zapatillas seguían bajo la cama, su taza de café en el escurreplatos. Durante semanas dormía en mi lado de la cama, no por costumbre, sino porque no podía soportar ocupar el hueco vacío que él había dejado. Ann Bryan empezó a venir más a menudo tras el funeral. Traía documentos legales. Hablaba con ese tono seco, profesional, como si todo se tratara de eficiencia. Programaba citas con abogados. Yo seguía paralizada, llevando el duelo como una segunda piel hasta que llegó aquel día. Mi él pasó frente a la puerta del despacho, y por primera vez recordé la llave de latón, escondida en lo más profundo del cajón. Ann esperando. Ese instante, en el que Bryan cerró la puerta en mis narices, me partió por dentro. Me quedé en el pasillo, con una bandeja de café que había preparado con esmero, usando la vajilla buena. Pensaba que nos sentaríamos juntos, como una familia, pero entendí que familia se había convertido en una palabra con letra pequeña. Entré en la cocina y me serví una taza de té. Me temblaban las manos al levantar la tetera, pero no derramé ni una gota. Me senté, rodeada de objetos conocidos, las gafas de lectura de John aún sobre el alféizar, la foto enmarcada de Bryan de niño, riendo con una capa de Superman. Me quedé mirando esa imagen más de lo que debía a Annie, y entonces lo comprendía. No era solo dolor, no era solo la ausencia de John, era la certeza de que me estaban borrando. Ann con sutileza. En silencio. A la mañana siguiente, abrí el cajón donde había guardado la llave, la sostuve largo rato en la mano, como quien sostiene una cerilla antes de encenderla. Esa misma tarde, Bryan apareció como si nada. Traía croissants de la panadería que cree que me gusta, porque, como siempre, ni siquiera recordaba mis verdaderos gustos. Estamos casi listos para cerrar el tema de la herencia, dijo, dejando la bolsa de papel sobre la encimera. Desde el pasillo, Daniel deslizaba el dedo por la pantalla del móvil. Sin levantar la vista. No solo esperaban el fin de un proceso legal, esperaban algo más. En poder. Ese mismo día conduje hasta la sucursal del Valley Trust Bank, en Cedar Lane, tal como John me había indicado. Caja de seguridad, número 209. El director me acompañó a una sala privada y me entregó un pequeño contenedor metálico. Dentro, un sobre de manila con mi nombre, un USB y una carpeta de cuero con el título Poder Notarial y Documentación Financiera. Las manos me temblaban al abrirla. Sobre él, había un testamento notariado, firmado 6 meses antes de que John muriera. Me había dejado todo a mí en la casa. Las inversiones, la pensión, la parte de Bryan era mínima, simbólica y sujeta a condiciones. John lo había previsto, había visto venir el cambio, esa transformación que comenzó con una sonrisa falsa y terminó en pura estrategia. Conduje de regreso a casa en completo silencio, con la carpeta aún cerrada en el asiento del copiloto. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía simplemente vacía, se sentía en alerta. Ann, como si también ella estuviese esperando algo. En aquella noche, no dormí. Me senté en la cocina, en la misma silla que solía ocupar John los domingos por la mañana, con la llave de latón a mi lado, y la carpeta del banco aún sin abrir. A propósito, no estaba lista para leer más. No aún, pero tampoco podía irme a la cama. En el silencio en la casa era ensordecedor. Me oprimía el pecho como si un muro invisible me aplastara lentamente. Cerca de la medianoche, cogí el USB y caminé hacia el despacho de John. Allí seguía su lámpara favorita, la de la Cotton Eater. La encendí y conecté la memoria al portátil. La pantalla titiló. Luego, empezó el video. Era John en más delgado, envejecido, pero inconfundiblemente él. Cariño, si estás viendo esto, es que ya no estoy. Su voz tembló en medio de la frase. Respiró hondo y continuó. Pero necesito contarte la verdad. Ann hablaba de Bryan y de Daniel. Dijo que también le costaba creerlo,
pero que las señales estaban por todas partes. Había empezado a oírlos hablar sobre transferir la casa antes de que mamá empiece a olvidarse de las cosas y sobre hacer los arreglos pertinentes. Decían que era para protegerme en mentira. Pausé. Volví a darle al Play and Me. Contó que había contratado discretamente a un asesor financiero. Los movimientos en nuestras cuentas no cuadraban. Se habían hecho transferencias sospechosas. Correos, desde direcciones desconocidas, habían abierto una línea de crédito a mi nombre. Firmas que se parecían a la mía, pero no eran mías. Y entonces, John dijo algo que jamás podré borrar de mi memoria. No están esperando a que necesites ayuda. Están planeando vaciarte antes de que puedas darte cuenta. Ya no eres una madre para ellos, Eliza. Eres una carga. El vídeo terminó. Me quedé sentada en la penumbra del despacho, iluminada solo por el resplandor tibio de la lámpara. Miraba la última imagen congelada del rostro de John. Quería llorar, gritar pero no lo hice. Me quedé inmóvil, helada, como si mi cuerpo hubiera salido del tiempo. Al día siguiente, sonó el timbre al abrir. Me encontré con una mujer sonriente y un hombre elegante en chaqueta azul. Buenos días, venimos para la visita, dijo ella, muy animada. El agente inmobiliario nos dijo que podíamos venir un poco antes. ¿Visita?, pregunté. Aturdida, el hombre consultó su móvil. Sí. Esta es la dirección en Oak Ridge Lane, 134. Su hijo, Brian, dijo que podíamos pasar. Cerré la puerta, sin añadir palabra. Cuidali. En el mismo recibidor que John y yo habíamos pintado juntos aquella primavera lluviosa, y lo comprendí todo. Estaban vendiendo mi casa no más adelante. No cuando yo lo decidiera. Ahora, sin avisarme. Para ellos. Ya no estaban tras la visita. No grité, no llamé a Brian ni a Daniel. No me presenté en sus oficinas exigiendo explicaciones. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina, la misma en la que una vez John y yo soñamos con plantar lilas junto a la valla del jardín, y comencé a observar a escuchar. Esperaran. Todo cambió rápidamente. Dejó de llamarme mamá. Ahora me decía Eliza, con la frialdad cortés de una desconocida. Brian ya no me preguntaba cómo dormía o si necesitaba algo del mercado. Solo hablaba de números. Los impuestos están subiendo. El mercado está en su punto más alto, mamá. Sacarías un precio excelente. No es sostenible que viva sola aquí. En cada frase sonaba útil. Cada palabra rebosaba aparente preocupación. Pero el mensaje era claro. No debes seguir aquí. Empecé a revisar el buzón 2 veces al día. No esperaba una postal ni un paquete. Esperaba lo otro, y llegó 3 días después. Lo encontré. Una carta de un prestamista que no conocía. Un aviso de impago. Línea de crédito personal. A mi nombre. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Decenas de miles. Fui al cajón donde guardaba los documentos del banco y los saqué en firmas demasiado parecidas. Demasiado cercanas. Pero no eran mías. Habían falsificado mi nombre. Usurpado mi identidad, contratado préstamos hipotecarios usando la casa donde he vivido toda mi vida como garantía. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Había pasado décadas siendo la persona fiable, la que decía sí, la que cocinaba, limpiaba, consolaba, siempre al margen, permitiendo que otros brillaran, pero esta vez no. Esta vez no había a ser borrada de mi propia historia. Entré en el despacho de John, encendí su lámpara de escritorio, y saqué el cuaderno de cuero donde anotábamos las cuentas del hogar. Al fondo, con su letra meticulosa, había un nombre que hasta ahora no me decía nada. Walter Green, abogado. Confía todo en Ellen. Y eso hice. A la mañana siguiente, descolgué el teléfono y marqué su número. Walter no sonó sorprendido. Su tono era sereno, equilibrado, como si llevara días esperando esa llamada. ¿Ha visto el vídeo?, preguntó. Lo he visto, respondí. Entonces ya sabe con lo que estamos lidiando. Me citó en su despacho para el día siguiente. Por primera vez en semanas, me puse un poco de pintalabios. Me enfundé en el abrigo azul marino, que a John le encantaba, porque decía que hacía que mis ojos parecieran agua de verano. Carmen, erguida. Walter me recibió con una calidez firme, sin afectación. Me deslizó una carpeta por la mesa. Dentro estaba todo. Una copia completa del testamento final de John, una evaluación médica notariada que certificaba que estaba en pleno uso de sus facultades mentales al firmarlo, y páginas enteras escritas a mano, en su letra, detallando cada movimiento financiero sospechoso que Brian había realizado en los últimos 18 meses. Había una transferencia bancaria de $20.0, emitida
mientras John estaba ingresado en cuidados intensivos. Una grabación de audio donde Brian hablaba con un asesor financiero. Estamos pensando en trasladar a mi madre pronto, conviene consolidar sus bienes mientras aún puede firmar. Y casi al final del dossier, las fotografías. Brian y Daniel sentados frente a una mujer desconocida. En la siguiente imagen, recorrían una residencia para mayores. Sonrisas cortesis, carpetas con pestañas de colores, listas de verificación. Estaban decidiendo dónde encerrarme. Sen, mi ñan sin consultarme. Al margen de mí, salí del despacho de Walter con la carpeta bajo el brazo, como si fuera una armadura. Aquella noche, no dormí por miedo, dormí porque al fin lo veía todo con claridad. Pensaban que no iba a reaccionar, que aceptaría en silencio mientras ellos organizaban mi vida, como si ya no me perteneciera. Se les olvidó quién les educó, quién les enseñó a sostener una cuchara, a mirar a los ojos, a no mentir. El domingo siguiente, les invité a casa. Les propuse que nos sentáramos a hablar del patrimonio familiar, que pusiéramos las cosas en orden. Llegaron 5 minutos tarde, como siempre, con cafés en la mano, esa confianza insolente que solo da el creerse con derecho. Mamá, esto no llevará mucho tiempo, dijo Brian, dándome una palmadita en el hombro, como si fuera una vecina anciana, a la que ayudas con las bolsas de la compra. Ya hemos organizado el plan de transición, añadió Daniel, sacando carpetas de colores de su bolso. Tendrás balcón propio, acceso al jardín, es un sitio precioso. ¿De verdad? Extendieron papeles sobre la mesa del comedor en presupuestos, proyecciones, un listado de visitas programadas para enseñar la casa. Brian empujó uno de los documentos. Hacia mí, es hora de simplificar, mamá. El mercado está en alza. Ya te hemos preaprobado para el centro de mayo. Reza no parpadee. No me moví, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta azul marino del cajón con una lentitud medida. ¿Y eso qué es?, preguntó Brian. Frunciendo el ceño, la abrí con cuidado, como si desvelara una reliquia, algo que olvidaste incluir en tu brillante plan, dije, con una calma que no me reconocía. Deslicé el testamento actualizado por la mesa. Daniel se inclinó, el rostro súbitamente descompuesto. ¿Todo para ti?, murmuró. Incrédula asentí despacio. Sí, todo. Entonces saqué lo que creían enterrado. Las solicitudes de préstamo, las firmas falsificadas, las fotos. La verdad, en ese instante, el aire cambió. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio espeso, cargado de algo más profundo que la furia. Como si la tierra estuviera a punto de abrirse bajo nuestros pies. Se marcharon sin espectáculo. Brian no discutió. Daniel no arrastró la silla ni levantó la voz. Solo recogieron sus papeles, forzaron una sonrisa de plástico y dijeron que se pondrían en contacto. Nunca lo hicieron. El silencio que dejaron pesaba más que cualquier discusión, pero también traía algo nuevo, ligereza. Como si, por fin, la casa pudiera respirar. A la mañana siguiente cambié las cerraduras, puse los recibos a mi nombre otra vez, me reuní con Walter y juntos presentamos todos los documentos necesarios ante el tribunal de sucesiones. La casa no era solo legalmente mía, ahora lo era de verdad. En todos los sentidos. Empecé a vaciar armarios, no por necesidad, sino por decisión. Trituré papeles viejos, doné mantas que ya no usaba, abrí ventanas que llevaban años selladas por el polvo y el miedo. Quité las fotos de Brian del pasillo, no por rencor, sino para hacer sitio a algo distinto. Me quedé con una. Era de su 5º cumpleaños. Tenía restos de tarta de chocolate en las mejillas y se reía por algo que John había dicho tras la cámara. La guardé en el fondo de un cajón, no como venganza, sino como señal a gente que envía. A veces vuelve, pero si lo hacen, tendrán que encontrarse con la persona que soy ahora, no con la que fui. Los martes me apunté a la clase de acuarela del centro comunitario. Cada mañana salía a andar sin rumbo fijo. Aprendí a cocinar para una sola persona. Y por primera vez en mucho tiempo, hallé paz en el silencio. No era una victoria ruidosa, ni siquiera era venganza. Era algo más suave, más mío. Unas semanas después, abrí el buzón en un sobre, con su letra dentro. Una tarjeta sencilla, sin disculpas, sin explicaciones. Solo una frase escrita con esa caligrafía suya, firme y contenida. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Me quedé largo rato con ella entre las manos. No me apresuré a responder, tampoco la rompí. La guardé en mi diario, entre pensamientos, a medias y bocetos en acuarela. Susurré, más para mí que para nadie.
tal vez, pero no bajo tus condiciones. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana de domingo, la mañana en que recuperé mi vida sin levantar la voz. En la casa ya no parecía un lugar encantado, parecía hogar a Nice. Pequeños cambios, casi imperceptibles. Desplacé la mesa del comedor cerca de la ventana, donde la luz entraba con más fuerza. Convertí el despacho en una sala para escribir, y el cuarto de invitados, aquel reservado para las visitas de Brian, lo transformé en un refugio para coser, leer y simplemente ser. El silencio ya no dolía, ya no retumbaba como un eco de abandono. Sonaba. Una mañana de domingo sonó el teléfono. Reconocí el número antes de descolgar. Hola, mamá, dijo. Brian, en su voz era más tenue de lo que recordaba. Solo quería decirte que lo siento por todo. Sé que no merezco perdón, pero he empezado terapia. Daniel y yo nos hemos separado. Ann hizo una pausa larga. No espero nada. Solo pensé que debía saberlo. No me apresuré en responder. Finalmente dije, ¿me alegra que estés buscando ayuda? ¿Podría llamarte otra vez algún día?, preguntó. Con un hilo de esperanza guardé silencio un instante y contesté, sí, pero no para hablar del pasado, solo del presente. Si quieres conocerme ahora, empieza aquí. Ann aceptó y colgamos en Sin Promesas. Solo un comienzo. Aquella noche me quedé de pie frente al fregadero, observando cómo el viento se deslizaba por el jardín que John y yo habíamos plantado juntos. Los tulipanes florecían antes de tiempo, rojos y dorados, sus colores favoritos. No lloré, tampoco sonreí. Solo respiré, en silencio. Unas semanas después, Robert vino a casa, el mejor amigo de John, nuestro padrino de boda, con una caja de croissants recién hechos. No hizo preguntas. Has conseguido que este lugar vuelva a sentirse nuevo, dijo, dejando la caja sobre la encimera. La masa sigue hundiéndose en los mismos sitios, respondí con una risa leve. Miró hacia el jardín. John estaría orgulloso de ti, Ann. Se me cerró la garganta, pero asentí. No porque necesitara oírlo, sino porque, por fin, lo creía. En esa primavera, Robert me ayudó a construir bancales elevados para el huerto. Pintamos los bordes de azul huevo de petirrojo. Los vecinos se detenían para preguntar qué cultivaba. Les regalaba hierbas, flores y sonrisas discretas. No todos sabían lo que había ocurrido. Y no todos necesitaban saberlo, porque esta no era una historia de venganza, era una historia de regreso. A mí misma. En una tarde, me senté en el escritorio viejo de John, que ahora era mío, y abrí un documento que había estado escribiendo poco a poco, unas memorias, no para publicarlas, solo para mí, y, tal vez algún día, para alguien que necesitara saber que la fuerza no siempre grita, a veces simplemente se niega a desaparecer. Lo titulé La habitación callada, porque fue ahí donde intentaron borrarme, y fue de ahí de donde me levanté. Si alguna vez sentiste que alguien intentó anularte, tu amor, tu voz, tu presencia, quiero decirte algo. Sigues aquí, sigues importando, y tu historia no ha terminado. Si esto ha tocado alguna parte de ti, puedes dejar un comentario o simplemente escribir sigo aquí. A veces, decirlo en voz alta ya es una forma de sanar.